En neurooftalmología debemos diferenciar la agnosia visual u otros tipos de agnosia de la anomia, que es una afasia. Pero, ¿qué es la anomia? En medicina, ya que en sociología tiene otro significado, la anomia es un trastorno de denominación, un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas o de los conceptos. No somos capaces de recordar el nombre de los conceptos o de las cosas a pesar de que las identifiquemos a través de la vista o a través de otros de nuestros sentidos, o que las identifiquemos a través de nuestra memoria. La anomia es una alteración en la evocación del léxico. Aunque tiende a considerarse la anomia como un todo, lo cierto es que son varios los aspectos que pueden provocar que no se recuerde o se pueda emitir un nombre concreto. Destacan 3 grandes tipos de anomia: la anomia léxica, fonológica y semántica. La anomia léxica es la forma más pura y conocida de anomia, y es la forma en la cual la hemos definido. Se da cuando el elemento que falla es la posibilidad de acceder a la palabra, pese a saber claramente a qué hace referencia. No es que no sepa cómo pronunciar la palabra o a qué concepto se refiere, sino que la palabra en sí no se va a representar en la mente. La anomia fonológica se da cuando, a pesar de saber a qué concepto quiere hacer referencia y cuál es su nombre, el sujeto no es capaz de encontrar su representación a nivel fonético, no sabiendo qué debe decir para nombrarla. Es frecuente en las afasias en que está alterada la producción del lenguaje, como en la de Broca. El problema de la anomia semántica se da a la hora de conceptualizar, existiendo problemas cognitivos y memorísticos. La anomia es un síntoma habitual presente en muchas afasias, aquellas alteraciones y pérdidas de la capacidad de producir y o comprender el lenguaje causadas por una lesión cerebral. En realidad, la anomia es el más común de los trastornos afásicos. La afasia anómica se caracteriza porque el lenguaje de la persona es fluente, no hay dificultades de comprensión del lenguaje, y si se le pide que repita las mismas palabras, lo hace sin dificultades. Así pues, en esta afasia, la única alteración perceptible es la anomia. Enumeramos sus características. En la anomia, el lenguaje espontáneo es fluente. La comprensión y la repetición es normal. La denominación está alterada. La comprensión lectora y la escritura son normales. No existe déficit motor ni sensorial y los campos visuales son normales. El territorio vascular afectado es el medio y el lóbulo afectado es el lóbulo temporal. Los pacientes que presentan anomia de forma frecuente suelen vivirla con malestar o incluso con preocupación, puesto que en su mayoría son plenamente conscientes de lo que quieren decir, pese a no encontrar el modo de representarlo. La dificultad se va a encontrar principalmente en el uso de sustantivos, siendo más infrecuente que existan problemas con verbos, adjetivos o adverbios. Las lesiones cerebrales relacionadas con la anomia son diversas, dado que los mecanismos neuronales de la generación de los nombres son procesos complejos, interrelacionados con el resto de mecanismos cognitivos e intelectuales. Sin embargo, las dificultades anómicas más marcadas se observan en lesiones de la región angular, corteza de asociación multimodal de las áreas parieto-temporo-occipitales,
o de la zona posterior de la tercera circunvolución temporal del hemisferio dominante, área 37. Asimismo, si el problema se encuentra en la formulación o elección del concepto, también puede presentar gran influencia el lóbulo frontal. Dichas lesiones y alteraciones son frecuentes en traumatismos cranoencefálicos y accidentes cerebrovasculares. También es muy frecuente su aparición en las demencias, como el Alzheimer, o algunas frontotemporales, como la demencia semántica. El tratamiento se debe realizar en los casos en que no se trata de un leve lapsus, sino de un sujeto verdaderamente anómico. El tratamiento a aplicar va a depender, en gran medida, de dónde se encuentre el problema. En cualquier caso, tiende a requerirse rehabilitación desde una perspectiva multidisciplinar, en la que va a destacar el papel de la terapia del lenguaje, mediante el uso de la logopedia. En los casos de anomia fonológica suelen ser de utilidad la lectura en voz alta y tareas de imitación y repetición. En otros casos, especialmente en los derivados de demencias, puede ser de gran utilidad la terapia ocupacional. Finalmente, debemos recordar que la anomia es la dificultad en la recuperación y correcta articulación de los conceptos.